Empezamos siempre el curso con unas reflexiones, o tres reflexiones que no son mías, por si acaso, no son hechas por sus docentes, no, las he copiado, las he tomado de otros autores, que no es ni quiénes son los autores, pero las he tomado porque considero que son reflexiones sumamente importantes. Te decía que todo lo que existe en nuestro entorno está en base al agua. La silla sobre la cual están sentados está en base al agua. La vestimenta que ustedes tienen puesta está en base al agua. El piso que ustedes tienen, seguramente, si no es tierra, también está en base al agua. La pared que ustedes tienen está en base al agua. 70% de nuestro organismo está en base al agua. Si la silla es de madera, primero fue árbol. El árbol consume agua. Si la silla es de metal, es un mueble hecho en la industria, ¿no? En metal mecánico, también ha utilizado agua para la pintura, para la generación de los materiales. La vestimenta, si es algodón firma, primero fue planta en el algodón. Y si no es un material sintético, primeramente fue utilizado agua para la industria. El calzado que ustedes tienen también es industrial. Se ha utilizado agua para su generación, para su producto. Nuestro organismo, 70% agua. Entonces, tener agua nos da vida, es cierto. Esa es la primera reflexión. Tener agua nos da vida y tomar conciencia nos dará agua. ¿Por qué tomar conciencia nos dará agua? Porque los que tenemos el privilegio de tener agua suficiente, no debemos contaminarla, no debemos desperdiciarla. O sea, eso es tomar conciencia del uso del agua. Porque lo que nosotros dejemos de utilizar es un agua que lo van a utilizar otros grupos humanos. Si contaminamos, si la desperdiciamos, no vamos a dejarle agua para ellos. Entonces, esa es la primera reflexión. El agua es la esencia de la vida y el espíritu de la naturaleza. Fíjense, sin agua no hay nada. ¿Por qué usted cree que en los grandes desiertos no hay vida? Porque no hay agua. Perú tiene una zona desértica en la zona sur, la zona norte también una parte. Chile, toda la frontera del norte en Chile es una zona desértica, ¿no? Entonces, donde hay agua no hay, donde no hay agua no hay vida. Y si no hay vida, no hay naturaleza. Y la tercera reflexión dice, nunca digas de este agua no he de beber. Porque el camino de la vida es largo y puedes tener sed. O sea, nunca contaminemos ni desperdiciemos el agua. Nunca digamos, bueno, el agua no la necesito hoy día, no la necesito. No, por eso que no me interesa cuidarla. No. Si nosotros tenemos un manantial o tenemos abundancia de agua en la zona donde vivimos, pues no la contaminemos. Nunca digamos, no, esto no la voy a necesitar porque tengo agua que viene de otra fuente, abastecimiento de mi casa. No, esa fuente actual que tienes se puede agotar y te queda el manantial. Por eso nunca debemos nosotros desperdiciar ni no tener en consideración las fuentes de abastecimiento que la naturaleza nos ofrece. Entonces son tres reflexiones básicas. Y si nosotros vamos a lo que es nuestra carrera profesional de la ingeniería civil, con mucha más razón. Porque todo lo que nosotros hagamos en la ingeniería está en base al agua. No nos podemos escapar de la hidrología, como lo vamos a ver luego. Nos van a decir, bueno, de las 4 áreas que tiene la ingeniería civil, yo me voy a dedicar a construcciones porque no me voy a dedicar ni a carreteras porque hay hidrología, a hidráulica menos, ¿no? Entonces tienen que ver ustedes de que es importantísimo. Vamos a ver más adelante cómo la hidrología está en todo el quehacer de la ingeniería civil. Empezamos definiendo la hidrología. ¿Qué es la hidrología? La hidrología es la ciencia que estudia el agua y sus manifestaciones en la atmósfera, sobre y debajo de la superficie terrestre y su influencia en el medio ambiente y los seres vivos. Entonces, fíjense, la hidrología es una ciencia, ¿no? Es una ciencia muy grande, muy extensa, porque comprende varios campos del quehacer científico. Pero sin embargo, hay varios conceptos que ustedes pueden ver en la bibliografía, en internet, pero sin embargo nosotros podemos quedarnos con este concepto que esté preparado, que la ciencia que estudia el agua y todas sus manifestaciones en la atmósfera. ¿Cuáles son las manifestaciones en la atmósfera? La evaporación, la generación de las nubes, la ocurrencia de la lluvia, y sobre la superficie de la Tierra. Una vez que llueve, se convierte en escurrimiento. En el escurrimiento tenemos que ver los caudales,
Tenemos que ver las sequías, tenemos que ver las avenidas máximas, tenemos que ver la infiltración, etcétera. Y debajo de la superficie, todo lo que es el agua subterránea, o también conocido como la hidrogeología. Pero todo esto no lo vamos a estudiar aisladamente, sino cómo el agua se relaciona con el medio ambiente y los seres vivos. Porque los seres vivos son los actores principales de que se conserve el agua tal y conforme nos brinda la naturaleza. Los seres somos los que consumimos el agua, los seres vivos, ¿no? Muchas veces somos los que contaminamos de manera irresponsable. Entonces nos quedamos con este concepto. Ahora, la hidrología tiene varios aspectos que estudiar, ¿no? Ya que estudia el agua. Entonces, el agua está en la atmósfera, en estado de vapor, está en el mar y está en el continente, o sea, formando los ríos. Entonces, si nosotros nos referimos a las aguas que están en la atmósfera, podemos decir que el agua se puede encontrar, en la atmósfera se encuentra en estado sólido, la forma de la expresión es granizo nieve, líquido de la lluvia, gaseoso el vapor de agua que se encuentra en las nubes. Y la ciencia o la parte de la hidrología que se acaba de este estudio es la meteorología, es la meteoría. Un momentito, por favor, que están llamando. Bien, a ver, ¿me están escuchando? ¿Tengo audio? Ya. Les decía, ya, disculpa, pero estaban llamando del departamento que hay. Bien, tenemos ahora, por ejemplo, les decía, ¿no? Las aguas que están en la atmósfera, que generalmente se encuentran en estado líquido y en estado sólido, y en estado de vapor, lo estudia la meteorología. La meteorología es la parte de hidrología que se encarga del estudio de las aguas atmosféricas. Y todas las aguas que se encuentran en los mares, que están en estado sólido, que son los famosos icebergs, ¿no? Sabrán de las masas de hielo que generalmente se encuentran en los polos, y el agua que se encuentra también en los océanos del mar, en lo que es la oceanografía, que también es una parte de la hidrología. Y las aguas continentales son todas las aguas que se encuentran sobre la superficie de la Tierra, pero en los continentes. Entonces acá tenemos, por ejemplo, los glaciares y las nieves que están por ejemplo, en el Perú tenemos la Cordillera Blanca, ¿no? Glaciar y nieve tenemos, que están en estado sólido. En estado líquido, los ríos, que está, o sea, agua en movimiento, ríos, agua en estado de reposo, los lagos, las lagunas, los acuíferos que están en las aguas que forman parte de las aguas subterráneas, y también el vapor de agua confinado, que es también está dentro de las aguas subterráneas. Y toda esta, digamos, gama de expresiones del agua que están sobre el continente, lo estudia la hidrología. Entonces, la hidrología estudia, vuelvo a repetir, las aguas dice que están sobre la superficie, ¿no? Y debajo de la superficie. Bien. Entonces, podemos también nosotros indicar, ya haciendo un resumen, de que la hidrología, disculpen, pero otros compañeros que están llegando hasta por hoy día, como les repito, los voy a admitir. Ingeniero, Sí. buenos días. No sé si me podría dar, lo que pasa es que prestaba mi laptop y no está con mi nombre. Quiero salir para configurar y volver a entrar. Ya. ¿Y aquí en qué, cómo te pides? Castillo Vázquez, ingeniero, pero está con tu nombre, eso quiero modificar. Ya, pero vas a entrar como Castillo. Emin Castillo Vázquez. Ya, salga nomás de lo voy a admitir. Ya, ingeniero, gracias. Ya, correcto. Bien, entonces continuamos ahora viendo ya la hidrología y sus dos
y sus dos, digamos, divisiones, la hidrología superficial y la hidrología subterránea. Nosotros nos vamos a ocupar de todo lo que es la hidrología superficial, y la hidrología subterránea no la vamos a tratar porque es otro tema. Entonces, la hidrología superficial estudia las corrientes de agua sobre la superficie de la Tierra y su almacenamiento en depósitos naturales, como son los lagos, las lagunas, las ciénagas que acabamos de ocupar, ¿no? Asimismo, la precipitación y la evaporación. Esto es lo que vamos a estudiar nosotros en el curso de hidrología. Pero las aguas... Bien, luego vamos a ver la importancia de la hidrología en la ingeniería civil. ¿Ya? Fíjense, aquí van a ustedes apreciar qué importante es la hidrología dentro del desarrollo de la programación de la ingeniería civil. Y lo he tratado de adecuar en las 4 áreas, cómo interviene la hidrología en las 4 áreas de la ingeniería civil. Ahí tenemos las 4 áreas de la ingeniería civil, ¿no? Tenemos el área de estructuras, el área de construcciones, el área de... todo lo que es carreteras, caminos, sean caminos asfaltados, no sean asfaltados, todo está relacionado con el área de transporte. Si se tiene que realizar el diseño de cunetas y zanjas de coronación en carreteras, necesariamente el dimensionamiento tiene que pasar por el conocimiento de hidrología. Si quieren ustedes hacer el diseño de los badenes que cruzan, las obras de cruce, en este caso badenes, alcantarillas, los frontones y los puentes, no van a poder determinar sus medidas, su dimensionamiento hidráulico, si no conocen la hidrología. Todas las obras de drenaje longitudinal están dadas por las cunetas y las zanjas de coronación. Y también los bordillos, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, todas estas cosas, fíjense, son sumamente importantes que hay que tenerlas en consideración. Ahora, la hidrología, ustedes quieren diseñar una cuneta. Por ejemplo, aquí tenemos una cuneta. El dimensionamiento, los taludes de la cuneta, este talud va a estar en función al tipo de suelo. El talud interno de la vía va a estar en función de la importancia de la vía. Puede ser 1, puede ser 1,5 en 1, etc. Pero la altura y la profundidad debe estar en función de la cantidad de agua que va a circular por esta cuneta. ¿Y cómo lo voy a determinar? Mediante el conocimiento de hidrología. Tendré que hacer un estudio de precipitación máxima en 24 horas, y de esa manera determinar cuál es el caudal que va a circular por esta cuneta. Por cierto, conociendo el área de influencia, etcétera, ¿no? Otros factores que los vamos a ver más adelante y durante el desarrollo del curso. Acá tenemos otra cuneta de otra geometría, ¿no? De otras dimensiones. También su dimensionamiento tiene que pasar por el conocimiento de la hidrología. ¿Ya? Seguimos. Ahora, cuando se habla de drenaje transversal, todas las estructuras en una vía de transportes están en forma transversal, o sea, atraviesan la vía. Tenemos los badenes, las alcantarillas, los frontones y los puentes. Acá tenemos de la carretera, fíjense, de la carretera un esquema, esta es carretera y esta es la obra, en este caso este es un drenaje transversal, puede ser una quebrada, puede ser un río, puede ser un badén, etc. Hablando de badenes, si nosotros queremos dimensionar un badén, lo primero que tenemos que conocer es cuánto de agua va a pasar por encima del badén, para conocer su profundidad, ¿no? Para conocer su dimensionamiento, definir su capacidad y ver, ¿no?, cuánto de agua va a pasar por este badén. Necesitamos conocer la hidrología, ¿no? Acá tenemos el badén simplemente en la carretera, pero acá tenemos un esquema ya constructivo. Entonces esto es importante, el dimensionamiento, pero para ello tenemos que conocer primero el caudal. Acá tenemos una alcantarilla, por ejemplo, de cruce también con la carretera. Acá tenemos de la carretera marginal. Fíjense, el dimensionamiento
cuánto de ancho, cuánto de alto, depende del caudal que va a circular por este curso natural, que esto es una quebrada, y usted la ven, tiene una alta pendiente porque tiene bastante material que arrastra. Entonces, para dimensionar esta alcantarilla, lo primero que tengo que conocer es el caudal de diseño. Y el caudal de diseño está en base al estudio de la hidrología, ¿no? Yo quiero dimensionar, por ejemplo, cuánto es el ancho, cuánto es la altura de la alcantarilla. Necesariamente tengo que conocer el caudal. Y para ello implica conocimiento de la hidrología, ¿no? De igual manera, el mismo criterio, ¿no? De igual manera, otra, ¿no? Sería, bueno, el ancho de la vía, perdón, el largo de la alcantarilla está en función al ancho de la vía, ¿no? Cuanto más ancho es, más largo. El largo no tiene influencia. Lo que tiene influencia hidráulica es la sección transversal. Esto es lo que tiene que... ¿Qué pasa si nosotros no dimensionamos adecuadamente? El agua va a llegar, ¿no? Y no va a pasar todo el agua, va a pasar por encima de la vía. Si la vía es asfaltada, bueno, no habría mayor problema, pero si la vía es tierra, afirmada nada más, pues se lo va a llevar todo y esto va a quedar al descubierto. Y se va a interrumpir la transitabilidad vehicular, ¿no? Acá tenemos esta es otra alcantarilla, llamada alcantarilla de dos ojos, ¿no? Esta es una alcantarilla también conformada por dos ojos, dos cuerpos de agua. Su dimensionamiento, el área hidráulica 1 más el área hidráulica 2, es el área hidráulica que necesita, ¿no?, esta estructura para que pase a través de esta área el caudal que va a circular en época de lluvias a lo largo de esta quebrada, de este curso de agua. Pueden haber de 3, de 4. Depende, habrá, ¿por qué? Lo que necesitamos satisfacer es el área hidráulica para que pueda circular por ellos el agua. Acá tenemos, por ejemplo, ¿no?, otra alcantarilla, 1, 2, 3, 4 ojos, que acá le llamamos nosotros 4 ojos. Entonces, por cada área, aquí sumamos área 1 más área 2 más área 3, tenemos 4 áreas. Toda la sumatoria es el área hidráulica a través de la cual va a circular todo el caudal de máxima avenida y no va a generar problemas en la vía de transporte. ¿Cómo lo calculo? Mediante la hidrología. Si no estudio hidrología, no voy a determinar caudal. De igual manera, en obras provisionales, quieren ustedes hacer un puente o hacer algo, alguna estructura en particular, y necesitan desviar el tránsito, tienen que colocar pues obras provisionales, estructuras provisionales. En este caso, por ejemplo, se han colocado aquí 2 alcantarillas metálicas y acá se tiene 2 alcantarillas de PVC, ¿no? Perdón, HDP, aquí están las alcantarillas, 2 materiales. ¿Para qué? Para que mientras hago la estructura, el agua puede pasar por acá, ¿no? Acá está, ¿ven? Obra de desvío, otra obra de desvío. También tengo que calcular. Yo no puedo poner una sola alcantarilla si al final esa alcantarilla no va a tener el área suficiente para que circule todo el agua. Entonces el agua va a pasar por encima y me va a destruir todas las obras de paso provisional. Entonces tengo que poner las alcantarillas que sean, el número de alcantarillas que sean adecuadas, ¿no? Tampoco puedo poner de más porque me va a salir muy caro. Entonces tengo que instalar todo lo que es necesario. De igual manera, vamos a los pontones. Acá tenemos un curso de agua, ¿no? Pontón es toda estructura de cruce cuya luz es menor o igual que 9 metros. Mayor que 9 metros ya es un puente. Puede ser un puente menor o un puente mayor, pero ya es un puente. Entonces, acá tenemos un pontón. La luz del pontón, la altura del fondo del cauce al nivel bajo de la viga, al fondo de la viga, esa altura está en función al tirante de agua. ¿Y cómo voy a conocer el tirante de agua? Mediante la hidrología. Lo mismo, ¿no? En los asentamientos también, las obras de drenaje, en las obras de drenaje transversal, también los asentamientos que hay. Los asentamientos generalmente se dan por 2 aspectos, por el aspecto geológico y por el aspecto hidrogeológico, ¿no? O sea, agua que se mueve debajo del suelo. Y también para ello, pues, hay todos los estudios que se tengan que realizar para poder superar este problema dentro de una vía de transporte, ¿no? Colocar filtros de repente en la parte baja, porque esto se da por línea de escurrimiento, que generalmente cuando llueve hay recarga en la parte alta, estas líneas se infiltran y se comienzan a mover por acá, y al final esas líneas de corriente van erosionando, van llevándose el material fino y se van originando ciertas tuberías, hace un aspecto de tubería, de cavernas internas, que al final con el peso del tránsito se van a ir asentando paulatinamente, ¿no? Y eso, para superar eso se tiene que hacer también un estudio de hidrología.
La luz de los puentes, por ejemplo, aquí tenemos el puente Picota. La luz del puente está en función al ancho del espejo de agua. El bordo libre o el gálibo que está entre la superficie, ¿no?, del espejo de agua y el fondo de la viga está en función al tirante de agua. ¿Y cómo voy a calcular el tirante de agua? Con el conocimiento de la hidrología. Conociendo el caudal, conociendo la sección transversal topográfica, yo puedo determinar el tirante de agua. Y con el tirante puedo calcular el gálibo, ¿no? Y con el caudal de diseño yo puedo determinar el ancho superficial. Y esto será la luz del puente. Acá lo mismo, todos los puentes pasan por el mismo tratamiento. La luz del puente, en este caso, está en función al espejo de agua, que corresponde al caudal de diseño. La altura del fondo de la viga al espejo de agua está en función al tirante de agua, ¿no? Y esto está normado en lo que dice el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Acá de igual manera, ¿no?, la luz del puente, la altura del fondo de la viga al espejo de agua, el tirante de agua, todo está en función a la hidrología. Acá tenemos otro puente de igual manera. La luz del puente, el borde de la altura libre o gálibo entre el fondo de la viga y el espejo de agua está en función a la profundidad o al tirante de agua. El dimensionamiento de las obras de protección, en este caso, por ejemplo, si tiene un muro de encauzamiento, la cota o nivel superior de este muro tiene que ser superior al nivel de máxima avenida. ¿Y cómo voy a determinar el nivel de máxima avenida? Determinando el caudal de máxima avenida para el periodo que yo quiero diseñar. Porque eso me va a dar a mí el tirante de agua, el valor de la altura de agua. Si yo tengo la cota del fondo, porque tengo que destruir topográfico, tengo la cota del fondo del cauce, y le sumo el tirante de agua, ya tengo la cota del espejo de agua. Y si le agrego el bordo libre, ya tengo la cota de la corona del muro. ¿Se dan cuenta? Acá tenemos otro puente, igual la misma característica, ¿no? El fondo de la viga hasta el espejo de agua, la luz del puente, etcétera. Todo está en función de la hidrología. Acá tenemos otro puente, ¿no? Me pongo el Cañarachi, lo mismo. Acá tenemos este puente Virú, el famoso puente Virú, ¿no? Perdón, este es el puente en el río Tambo, en Arequipa, ¿no? Este es un puente hecho hace 4 años, me parece, 4 o 3 años, pero recientemente, ¿no? Fíjense el río Tambo, ¿no? Miren, un río de la costa que no tiene casi pendiente, divaga, tiene un cauce divagante. Y eso permite o origina que la luz del puente también sea grande, ¿no? Y acá hay pilares del puente. Fíjense, lo que ya hoy día estamos en, yo quiero aprovechar esta imagen porque la he puesto acá exclusivamente, no solamente para mostrarles de que el dimensionamiento de estas estructuras pasa por conocimiento de ideología, sino porque este puente tiene una característica principal, a pesar de que es moderno. Fíjense, ustedes ven acá tienen un pilar y acá tienen otro pilar. Estos pilares, o sea, este tipo de puentes, este es un puente losa-viga, ¿no?, o viga-losa que le llaman, ya no es recomendable que los puentes tengan pilares. ¿Por qué? Porque siempre hay palizada, basura que trae cualquier época de máximas avenidas, y esto sirve, se trampa acá y se trampa acá, y esto hace que reduzcan la sección hidráulica del puente y hacen de que se generen esfuerzos, ¿no?, esfuerzos de tracción hidráulica en el fondo del cauce, porque la velocidad del agua es alta. Al reducir, aumenta la velocidad. Al reducirse el área hidráulica, aumenta la velocidad para pasar el caudal. Y eso origina socavación. Ustedes ven acá, miren, a los lados del pilar hay socavación en los dos. Entonces, esta socavación con el tiempo hace que este pilar pueda sentarse y el puente colapse. Es por eso que hoy día se recomienda la recomendación de que todos los puentes sean atirantados, ¿no? Caso, por ejemplo, caso Itumbase más pequeño. ¿Para qué? Para evitar pilares y evitar que cerrar el flujo, ¿no?, de escurrimiento en el curso de agua, y nos da más garantía. El puente Bellavista es una expresión. Esto, por ejemplo, ya no tiene pilar, aunque yo he estado por acá el día sábado, en este lado, a ver, sí, en este lado, y he visto que aquí hay palizada, siempre ya se queda, aunque sabe que estos pilares están muy próximos a la orilla. Generalmente esta es la nueva corriente, ¿no?, los puentes atirantados. Este es el primer puente atirantado en la región de San Martín, porque este puente fue diseñado por un profesor de la universidad, que usted lo conoce, ¿no?, que tiene mucho prestigio, es nuestro docente, el ingeniero Manuel Violada. Ese es el diseño, el primer puente atirantado en la región de San Martín.
Ya después ha venido el brigadista, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces esa característica del puente, como vamos a ver más adelante, de manera, digamos, más expresiva, cuál es el fenómeno de la socavación que se da. Bien, ahora vamos a ver ya en el área de estructuras, cómo influye la hidrología en el área de estructuras. Fíjense, los puentes generalmente necesitan una cimentación muy especial, porque son estructuras que están sujetas a una serie de cargas móviles. Tienen que asimilar esfuerzos permanentes. Entonces tiene que tener un tipo de cimentación especial. Tiene que descansar sobre un suelo firme, sobre un suelo que tenga la capacidad portante de que no se hunda, ¿no? Que el esfuerzo que se transmite a través de los estribos al suelo no deforme el suelo y esto origina deformación de la estructura que puede hacerla colapsar. Entonces, cuando se tiene que hacer en el área de estructuras, los ingenieros estruturalistas, que tienen que dimensionar en este caso, tanto no solamente edificaciones, sino también puentes, tienen que determinar la profundidad de cimentación. Y la profundidad de cimentación está en función a la socavación. Entonces, para yo conocer la profundidad de cimentación, tengo que conocer la profundidad de socavación. Si a mí me dice que sobre el cauce, por ejemplo, estoy sobre el terreno, tengo la cota 100 en el fondo, y el cálculo desde el punto de vista hidráulico, calculo la profundidad, me sale 3 metros, entonces la cuota de cimentación debe ser 97 metros, 3 metros más abajo. A nada de encima, ¿no? Más abajo puedo colocarla al 96, en fin. Pero fíjense cómo el área estructural también está relacionado con la parte hidrológica. Los niveles freáticos en edificaciones. Es importante. Por ejemplo, acá veo que están les pongo un ejemplo, las famosas lotizaciones, las famosas inmobiliarias que están comprando chacras para invertirlas en zonas urbanas, ¿no? Tienen serios problemas aquí en Tarapoto, no cerca nomás, tienen serios problemas con el nivel freático. Tienen que hacer obras de drenaje para bajar el nivel freático porque cavas 50 centímetros y ya tienes agua. Entonces, ¿qué le vas a vender tú a un usuario que necesita comprarse un lote de terreno que cuando va a cimentar, lo primero que va a encontrar es agua? Entonces hay que pensar en un tipo de cimentación especial, aparte de que hay que hacer obras de drenaje, ¿no? Entonces, pues fíjate cómo influye, y eso es función eminentemente de tener conocimiento de hidrología. Entonces, lo primero que se tiene en edificaciones es la limitación con respecto a la construcción de sótanos. Ya acá en Tarapoto ya hay varias construcciones que tienen sótanos para poder utilizarlo como un espacio de cochera, de almacén, etcétera, ¿no? De garaje para los vehículos. Entonces, lo primero que encuentran es agua. ¿Cómo van a bajar este agua? Hay que hacerlo, ¿se puede hacer? Sí se puede hacer, pero tiene un costo, ¿no? Tiene un costo. Y lo vamos a ver más adelante, que sí es posible hacerlo, pero con conocimiento de la tecnología. Acá tienen, por ejemplo, el puente Cumbasa, este es un puente que ya pasó su vida útil, más de 50 años. Miren ustedes aquí, esta zapata ya es una calzadura que se ve. Miren los troncos que quedan. ¿Por qué? Porque este es como un obstáculo que se pasa. ¿Se dan cuenta? Y la socavación. Entonces, esto ya hay que evitarlo. Pero sin embargo, en su época, en su momento, pues ha sido es una estructura excelente el puente Cumbasa, ¿no? Porque a pasar de la vida útil sigue, ahí está en pie hasta ahora, ¿no? ¿Cuál es el problema de los pilares? Fíjense, acá tienen un problema del pilar. Miren, acá tienen un puente, ¿no? En la carretera Panamericana Norte. Este puente ha colapsado por problema eminentemente hidráulico, no por problema estructural, porque la estructura está completita en el agua. Aquí fallaron los pilares, ¿no? Hubo socavación, vino la basura, ¿no? Palizada, se trampó y se cayó, ¿no? Este pilar no ha caído, este es el pilar que ha caído. Al caer este pilar, se ha traído pilares en el puente atirantado. Acá, otro caso, también la carretera, fenómeno del Niño, de la carretera Panamericana. También aquí se ha trozado la carretera. Aquí no ha habido puente, pero acá había alcantarilla. Acá había una alcantarilla. Esta es una quebrada seca que por muchos años, pero con el fenómeno del Niño,
o cuando se produce la lluvia, acá también en nuestra zona, hay cursos naturales secos que se activan. Entonces, la cantidad de agua que ha pasado o el caudal generado por la lluvia en este curso de agua superó el diámetro de la alcantarilla. Entonces el agua se embalsó, no podía pasar toda, se embalsó hasta que el agua pasó por encima de la carretera y ahí está el resultado, colapso. Un mal dimensionamiento de la estructura. No se tuvo en cuenta, ¿no?, el aspecto hidrológico. De repente, cuando se hizo la carretera marginal, pues no había la información suficiente, o la carretera marginal se tiene muchísimos años, ¿no? Bien, acá tenemos otro problema con la cimentación en la parte estructural. Miren, aquí tenemos un pilar extremo en una curva. Ya ustedes miren lo que hace el agua, ¿no? Siempre es la curva cóncava, como vamos a ver después, y esta es la curva convexa, y aquí hay erosión. Miren lo que ha pasado, este puente ya está intransitable, ya no pueden pasar vehículos, solamente pasajeros. ¿Por qué? Porque este es un riesgo tremendo, ¿no?, que esto colapsa. Pues toda la estructura está a punto de colapsar. Acá tenemos, por ejemplo, este es el puente Virú, cuando cayó, cuando en la época del presidente Vizcarra, ¿no?, ahorita también colapsó idéntico por las mismas fallas que le digo, tenía los pilares y esto falló. Se cayó el puente. Pues acá lanzaron un puente, ven acá, es un puente Bailey, ¿no?, prefabricado, ¿no?, se hicieron nuevos pilares y se puso, ¿no?, pero acá debería haber un puente también atirantado. Los ríos de la costa son casi impredecibles, pues, ¿no?, son casi impredecibles. Acá tenemos otro puente. Miren la palizada, el sentido de la corriente. Acá no soportó, se socavó, se volteó, se inclinó el pilar, ¿no? Como este simplemente apoyado, esto colapsó, este cayó y el otro está. Ya no sirve, inútil. ¿Problema estructural? No es problema estructural, porque el puente está ahí, el reticulado está conforme. Problema hidrológico e hidráulico. Acá lo mismo, en la zona del Alto Mayo, en la Boca Toma, bueno, es una antigua toma, ahora han construido una nueva, pero falló también aquí por socavación. La parte estructural, el muro se quebró, ¿no? Falló por corte, se dividió en dos partes, se hacen tres y esto colapsó. También, ¿por qué? Por problema hidráulico, socavación. Acá lo mismo. Miren, acá lo mismo. Esto también ha fallado, es una boca toma simple en la ciudad de Chilichiña, acá en nuestra provincia, pero también ha colapsado por problemas de socavación. La irrigación sisa también, acá, esto está hasta ahora, no lo han podido arreglar. He estado por ahí hace poco, está lo mismo, también esto ha fallado por socavación. O sea, si la estructura no tiene en su diseño el criterio, ¿no?, o se diseña y se sustenta en base a la ideología, siempre se le van a presentar estos problemas. Entonces es necesario, recomendable, siempre realizar un estudio hidrológico e hidráulico. Cuando lleven hidráulica de ríos, ahí se complementa la hidrología con la hidráulica de ríos, y ahí van a estar ustedes en la capacidad de poder dimensionar todo tipo de estructura hidráulica. Porque la hidrología estudia, como hemos visto, del fondo del cauce hacia arriba, ¿ya? Y la hidráulica de ríos estudia del fondo del cauce hacia abajo del cauce. Bien, ahora vemos, a ver, en el área hidráulica. Ya pues ni que se diga, la hidrología en el área lo en todo. Vemos en los proyectos de agua y saneamiento. Cuando tenemos que diseñar obras de captación, boca toma. Cuando tenemos que diseñar una planta de bombeo, una estación de bombeo en río para poder llevar agua, porque no se puede llevar agua por gravedad a una zona urbana. Cuando tenemos que aprovechar galerías filtrantes, los famosos puquios, los famosos puquiales, o acá le llaman pollos, ojos de agua, ¿no? Cuando tenemos que realizar el diseño de obras de saneamiento, en este caso, alcantarillado sanitario, la línea de colectores, la línea de emisores, no solamente esas tuberías van a llevar agua servida, sino también agua que ingresa, agua de lluvia. Y hay un porcentaje que, al parte del caudal que se calcula de las aguas servidas, hay que agregarle el 5 o
o 10%, dependiendo si es un colector, si es un emisor, para aumentar el diámetro de la tubería, para que esta agua, vamos a decir, excepcional, que ingresa por los blusones, por las tuberías, etcétera, etcétera, no falle esta estructura. Entonces, es importante conocer la lámina de precipitación. ¿Cómo? Mediante la hidrología. Acá tenemos una captación de agua, manantial valente. Para captarlo hay que aprovechar, tenemos que conocer la infiltración que se da en la parte alta. ¿Cuánto llueve? ¿Cuánto de recarga va a ingresar al acuífero para que aflore en la parte baja? Lo hacemos mediante el estudio de la precipitación y eso es hidrología. Se quiere instalar una estación de bombeo para llevar agua bueno, no solamente para consumo humano, para cualquier actividad productiva o de servicio. La altura, por ejemplo, ¿dónde voy a colocar la bomba? La estación tiene que ser en una zona donde el agua no, vamos a decir, no se desborde y no sea un área inundable. ¿Y cómo voy a conocer que no sea inundable? Conociendo los caudales, conociendo el tirante de máxima avenida, y me va a decir que la altura del agua va a ser mayor que el borde o se va a salir. Entonces yo tendré que colocar esta estación más lejos, distante del río, a una altura mayor, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, ¿no? Ahora, ese es un aspecto. Y si yo quiero colocar la estación de bombeo, voy a definir qué profundidad va a tener, ¿no?, mi válvula de succión. Lo voy a hacer acá, lo voy a hacer acá, más arriba, más abajo. Para ello tengo que conocer cuál es el nivel máximo para que no inunde, ni cuál es el nivel mínimo en el río, para que cuando este nivel baja, se quede, pues tenga que bombear aire y no bombeo agua. ¿Cómo conozco la oscilación de estos niveles? Mediante el estudio de la hidrología. Nivel máximo, caudal máximo. Nivel mínimo, caudal mínimo. ¿No? ¿Se dan cuenta? Entonces es importante. Entonces, ¿no? Acá, por ejemplo, también acá se tiene una estación con una captación diferente, ¿no? Esta estación está apoyada prácticamente en el fondo del cauce. Para eso tengo que conocer yo el transporte de sedimentos, si no voy a bombear sedimentos, ¿no? O colocar un filtro especial. Bueno, el transporte de sedimentos se ve en hidráulica de ríos, pero es un complemento con la hidrología. Aquí le decía que el agua, por ejemplo, en la tubería de desagüe, ingresa agua por esta unión. Siempre hay ingreso. ¿Por qué? Porque el agua se infiltra, el agua de lluvia se va a infiltrar, va a alcanzar el tubo y va a ingresar. A través de los buzones también, ya sean, por ejemplo, tuberías de concreto o sea de PVC, siempre hay ingreso de agua. Entonces, ingreso de agua de lluvia a tuberías. ¿Cuánto ingresa? De 5%. ¿Y cuánto es el 5%? ¿El 5% de qué? ¿De cuántos milímetros de lluvia? ¿De 20, 30, 50, etcétera? No lo sé, tengo que estudiar la hidrología para saber cuál es la precipitación promedio que se da dentro de la zona urbana que se está trabajando ese proyecto, para así poder considerar ese parámetro dentro del diseño. En la ingeniería de drenaje, no siempre en el área hidráulica, también es importante, ¿no? Tenemos el drenaje fluvial urbano, también tenemos el drenaje agrícola, ¿no? Para el diseño del drenaje fluvial urbano, por ejemplo, queremos dimensionar alcantarillas, ¿no?, cunetas en las calles. Queremos realizar drenaje en aeropuertos, por ejemplo. Queremos realizar subdrenaje en edificaciones. Ojo, esto es importantísimo, esto es lo que les mencionaba ahora, el nivel freático, cuando uno tiene que hacer un proyecto de edificaciones y se encuentra con el nivel freático es alto, ¿qué hacer? Bueno, y el diseño agrícola también, que es parte de nuestro trabajo. También el dimensionamiento de la red de drenaje de riego está en función de la cantidad de lluvia, porque los drenes no solamente evacúan el excedente de agua de riego, sino también el agua que ingresa por lluvia dentro del territorio donde están los cultivos, y es un valor sumamente importante, ¿no? Acá tenemos también, bueno, siempre con las alcantarillas y ductos en las zonas urbanas, también hay que considerar el ingreso de agua. Siempre hay ingreso de agua de lluvia, por más que los tengamos que tapar. Siempre hay ingresos de agua de lluvia. Ahí lo ven, por ejemplo, ¿no? Acá están, miren, ¿no? Están las cajuelas de ingreso de agua. Entonces, cuando ya queda asfaltado, el agua ingresa y sale el agua de lluvia, ¿no? ¿Por qué? Porque acá nos han hecho cunetas, ¿no? La calle es sumamente reducida, entonces se pone un ducto en el centro y todas las aguas van a entrar acá, ¿no?, a la vía, y van a ser evacuadas fuera de la zona urbana, ¿no? El dimensionamiento de las cunetas, por ejemplo, ¿no? El alto está en función al caudal. ¿Y cómo determina el caudal? En función a la lluvia, ¿no? Y la área colectora, pues lo vamos a ver más adelante.
El drenaje en aeropuertos, igual tengo que saber, y quiero dimensionar un dren perimetral durante todo el área, perímetro del aeropuerto, tengo que saber cuánto de agua llueve, cuánto caudal voy a evacuar, de acuerdo a eso voy a dimensionar, va a ser más chico, va a ser más ancho, va a ser más angosto, va a ser más encima, va a ser más profundo, todo eso está en función a la hidrología. En edificaciones, de igual manera, ¿no? Tengo que conocer cuál es el nivel de la superficie piezométrica o el nivel del agua debajo de la superficie del terreno que voy a edificar. Y de acuerdo a ello tendré que realizar las obras que sean necesarias para bajar el nivel freático y poder realizar el proceso constructivo, ¿no? Aquí también yo les muestro un ejemplo, ¿no?, de subdrenaje de edificaciones. Esto es un proyecto, es un estudio que hicimos, ¿no? Hicimos, digo, porque lo hice yo, a través de mi empresa Hidroconsul, esto lo hemos hecho en Plaza Vea, en Cusco, en la ciudad imperial. Aquí había el problema que se tenía que construir un sótano, pues en medio de profundidad, y al metro ya tenían agua, ¿no? Entonces hemos tenido que ver todo lo posible, hacer todo lo que la ingeniería nos permite para que este nivel de agua bajarlo, ¿no? ¿Y qué hicimos? Instalamos debajo del suelo, ¿no?, debajo de la superficie, tuberías de drenaje, ¿no? Acá ven en este sentido, que esta línea que está de color magenta son tuberías. Tubería de drenaje, 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 y pusimos un colector en la parte más baja, ¿no? Y lo llevábamos a una cámara de agua y a una cámara de recepción, y de aquí se bombeaba el río Vilcanota. De esa manera abatimos el nivel freático. Pero también cerramos perimétricamente porque, para que la línea de infiltración no siga avanzando. Cerramos el perímetro también. Un tipo de obra, ¿no? Bueno, solamente les menciono, aquí está una parte del diseño, hicimos un muro, acá hicimos una tubería corrugada perforada, colocamos filtro y el agua que ingresaba acá se infiltraba y se evacuaba a través de la tubería, ¿no? De igual manera, entonces todo esto se puede hacer pero con conocimiento de la hidrología. Acá están los drenes agrícolas, por ejemplo, ¿no? Su capacidad está en función al agua que van a sacar de excedente de riego, así como también el agua de lluvia que cae también tiene que recibir. Sumando los dos caudales, determinamos el caudal de diseño. Bien, en la ingeniería hidráulica, ya en el diseño de almacenamiento de obras de regulación, todo lo que es ingeniería hidráulica, la hidrología está a la orden del día. ¿Quiere dimensionar una presa, un aliviadero, una capacidad del embalse, el volumen de embalse de un reservorio? Tiene que conocer hidrología. ¿Necesitas diseñar una bocatoma? Tienes que conocer hidrología. ¿Necesitas diseñar un canal? Tienes que conocer hidrología. Un túnel de agua, tienes que conocer hidrología. ¿Quieres dimensionar una zona de defensa ribereña para que proteja de la erosión y la inundación? Tienes que conocer hidrología. ¿Quieres hacer un encauzamiento de un río? ¿No? Tienes que saber el ancho del río que le vas a dar para que lo limpies con maquinaria que estás encauzando. Tienes que construir un muro de contención en la ribera de un río para que no erosione. Tienes que saber la altura del muro, tienes que saber la altura del alcance del agua. Tienes que colocar un espigón, su dimensionamiento, su altura, sus taludes, su conformación, que está en función al esfuerzo que va a soportar ese espigón, y el esfuerzo está en función a la cantidad de agua que va a pasar en el curso de agua. Los diques longitudinales, los diques transversales, todo está en función a la hidrología. Se trata de un puerto fluvial. El dimensionamiento de un puerto tiene que conocerse la hidrología. ¿A qué altura voy a poner la zona de embarque y desembarque? ¿Va a ser fija? ¿Va a ser flotante? Depende del régimen del río, ¿no? Acá nosotros, por ejemplo, estamos acostumbrados a ver en zona de selva que generalmente todas las plataformas son flotantes, ¿no? Tipo bisagra, porque funciona, digamos, de acuerdo como está el nivel del agua. En sequía estará bajo y en creciente estará casi horizontal o un poquito más alto, como lo vamos a ver luego. Y todo eso es en base a la hidrología. No, el diseño de una presa, acá tenemos la presa Limón, la longitud y la altura. La longitud está en función a la hidráulica, por el ancho del río. Y la altura está en función más que uno. También el dimensionamiento está en función a la hidrología. Acá tenemos gaitos ciegos, igual. Acá tenemos el vertedero, por ejemplo. Esta es la presa, este es el vaso, este es el aliviadero. El aliviadero, pues, para su diseño es sencillo, ¿no? ¿Se acuerdan de la fórmula de fluidos? Caudal es igual el coeficiente de contracción C
L al cubo sobre H. Esa es la fórmula para hacer el dimensionamiento hidráulico de esta aliviadera. Necesito H. H que viene a ser la altura de agua. L que viene a ser la longitud, ¿no? O la cresta de la aliviadera. C, el coeficiente de contracción. Entonces son cuestiones elementales, pero necesariamente se tiene que pasar por conocimiento de hidrología. Acá tenemos lo mismo, ¿no? La cosa de reflexión de agua del aliviadero. Esta agua que cae, que sigue acá, es la que cae acá, ¿no? Ahí te sigue. Acá tenemos otro aliviadero, ¿no? Aliviadero de masías. ¿Cuánto de agua va a pasar por encima de esta superficie, de esta cresta? Longitud, altura de agua y el coeficiente de contracción. Q es igual C por L por H al cubo, ¿no? El diseño de bocatomas igual, ¿no? Su dimensionamiento, todo tiene que pasar por el conocimiento del caudal máximo que va a pasar por estas estructuras, ¿no? Que con ello se termina el caudal de diseño, que con ese caudal de diseño se va a dimensionar las dimensiones, cuánto de ancho, cuánto de alto, la misma imagen que está arriba. Acá tenemos también el barraje de la bocatoma Zaposoa, que muchos lo deben conocer, igual. ¿Cuánto es el agua que pasa por acá? Igual, caudal es igual C por L por H, ¿no? Desde Chaimochi, idéntico, acá también tienen el barraje. ¿Cuánto de agua pasa por acá? Igual, es fórmula de vertedero. Que lo han visto en mecánica de fluidos, ¿no? Planta de bombeo, acá tenemos, por ejemplo, la planta de bombeo Winwin. También, acá veo, por ejemplo, ¿cómo hemos podido ubicar esto? Hemos podido ubicar, les digo, porque este es el primer proyecto del año 97. Hicimos. Este es mi primer expediente técnico, mi primer estudio como empresa de Hidroconsul, lo hicimos en el año 97. Y la irrigación está ahí, Winge Picota, de repente ustedes no lo conocen. Ahí está. Todo este diseño, tuvimos que hacer todo un estudio completo, ¿no? Completo, ¿no? No solamente comprende la planta de bombeo, sino también la cosa de recepción, canales, etc., ¿no? Y ahí está ahora sirviendo bajo riego a gran parte de arroz y maizales que siembran en esa zona de Picota pasando el puente, ¿no? Acá también el dimensionamiento de los canales de riego, necesariamente conocemos hidrología, porque con la hidrología vamos a determinar la demanda de agua del proyecto, y con la demanda calculamos el caudal, y con el caudal decimos cuánto de fondo, cuánto de base, cuánto de altura, cuánto de talud va a tener el canal, o sea, dimensionar la cantidad hidráulica, ¿no? Acá tenemos otro canal, en la zona del Alto Mayo, el canal de Chuco. Bueno, esta es una foto cuando hicimos la obra, ahora ya, esto de acá ni se ve porque está ayer cubierto de vegetación, de árboles, etcétera, ¿no? Acá tenemos lo mismo, este canal también, su dimensión, canal CISA, la margen izquierda. De igual manera, para dimensionar el canal tenemos que conocer la hidrología. De igual manera, otro canal acá en Taime, en la zona de Lambayeque, parte del proyecto Pinajones, lo mismo, ¿no? Acá tenemos de región Zaposoa. Diseño de obras de arte. Fíjense, diseño de obras de arte en el curso de irrigación que se lleva, ¿no? Por ejemplo, este es una rápida, escalonada. Su dimensionamiento está en función al caudal que va a circular por esta estructura, ¿no? Desde su inicio hasta su parte final. ¿Y cómo determinamos el caudal? Con la hidrología, con la cédula de cultivos, con la demanda de agua. Entonces, la hidrología está en todo. Acá tenemos lo mismo, otro tipo de canal. Este es un canal en La Unión, acá por Picota más adelante, también recubierto con gaviones. También su dimensionamiento está en función al caudal que pasa. Y el caudal está en función a la demanda de agua en el área de riego, y esa demanda de área de riego se calcula con hidrología mediante el estudio de la evapotranspiración. Acá tenemos, por ejemplo, una defensa ribereña también, el causamiento de la margen del río Irayac. También su altura está en función al tirante de agua. Entonces, todo el dimensionamiento pasa por conocimiento de hidrología. Juanjuí también, ahora tenemos el muro de encauzamiento, también. La cuota de este muro debe estar por encima del nivel de más de. Esta es una obra que se hizo en el año 2010, ¿no? Acá están los espigones, ¿no? Ahora después se mejoró, se amplió más. Eso también lo hicimos en el año 2002. Acá tenemos otra obra, ¿no? Hecha en Picota, en el río Guayaba, donde es el Fundo Toscano. Al ingreso hay también un muro de contención, en este caso conformado por gaviones tipo caja y tipo colchón relleno con piedra del mismo río Guayaba, ¿no? En el diseño de muros fuera, diques, ¿no? Encauzamiento de ríos, por ejemplo, cuando hay áreas inundables, si era inundable pueden colocar un dique, ¿no? Puede ser un muro conformado con gaviones, puede ser de concreto, puede ser de tierra, etcétera. Pero
su dimensionamiento, la altura, por ejemplo, está en función a la altura de máxima inundación. ¿Y cómo lo determinamos esto? Mediante la hidrología. Estos muros que se construyen en el cauce de los ríos también, ¿no? Tanto su base como su altura está en función a la cantidad de agua que pasa por el curso del río, ¿no? Y eso está en función a la hidrología, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 metros de altura, ¿no? Entonces, todo esto pasa por el conocimiento de la hidrología. Obras provisionales, ¿no? ¿Qué pasa cuando las obras provisionales generalmente no son adecuadas? Miren, aquí colapsó el río Rímac. Esta es una imagen que estaban haciendo los trabajos. Acá ven ustedes, miren, acá ven, el trabajo está muy bonito, pero siguen avanzando. Pero viene una creciente en el río Rímac y este es el parque Rímac Verde, en la época de la alcaldesa Susana Villarán. Acá tenemos también un espigón conocido hace muchos años, y allá no existe, pero en San Rafael. Entonces, se hizo, me parece que en el año 98, por ahí 97. Ya no hay, ahora se han hecho otro tipo de estructura ya con roca. Acá tenemos otro trabajo hecho por nosotros. Este también es el río Guayaga, el fondo toscano. Esta curva que ves de erosión, hemos construido 3 espigones acá. 3 espigones, y con estos espigones hemos tratado de que la línea de corriente que se daban acá vengan al cauce del río. Entonces, esta estructura funcional. ¿Cómo se ha hecho? Dimensionándolo, la altura, la longitud, con la hidrología. Campanilla igual, acá tenemos los espigones, muy bonitos, ¿no? Con núcleo de roca, y recubiertos con agua. Su dimensionamiento, todo su dimensionamiento, tanto hidráulico como estructural, está en función a la hidrología del río Guayaga, en este punto que es Campanilla. Aquí ven ustedes una foto local, y acá pueden ver una foto panorámica, cómo se trata. Miren los espigones, miren la longitud de este espigón, hasta dónde ingresa. ¿Para qué? Para alejar que la línea de corriente que estaban erosionando en esa época la zona urbana se trasladen a esta punta, como lo pueden ver acá en el extremo, en la cabeza del espigón, y ven que la corriente, acá ya no hay corriente, aquí el agua está tranquila, se sedimenta, y con eso controlamos el proceso de erosión, ¿no? Aquí estamos también, ven, aquí el río ha crecido se ha producido una máxima avenida, porque ven que ustedes encima de la corona que da niveles de altura, ¿no? Aquí está supervisando, nosotros hemos hecho acá también el expediente y hemos supervisado la obra, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Este es Juanjuy, la segunda etapa, también, miren los espigones. Todo está en función a la hidrología. Este es Chapaja, también aguas arriba del puerto. También aquí proyectamos, como hicimos un expediente para el proyecto Guayaga, 5 espigones, ¿no? 5 espigones, ¿no? Acá hay 1, 2, 3, 4, por acá están los demás. Este es más característico, con núcleo de roca. Esto también es recubrimiento de orillas. Todo está en función de la hidrología, porque la hidrología nos da el nivel de máxima avenida. Y con el nivel de máxima avenida nosotros podemos determinar el nivel máximo de la corona que queremos proteger. Pues este es el puente Tarapoto. No tiene ni pies ni cabeza, porque por acá se sale el agua, cuando crece el río Cumaza, por acá sale el agua, y también por acá. Entonces, este dique ha debido tener continuidad. Matarlo, como se hizo, terminarlo en una zona, anclarlo en una zona alta topográficamente para que ya el agua no se salga. Pero aquí solamente, no sé cuál será su finalidad, porque cuando crece el agua se sale por ambos lados. Los diques de tierra también, los diques de tierra es fundamental. Tantos diques que se hacen de tierra, porque el tierra es el material más barato que podemos encontrar, ¿no? Pero hay que tener también ciertas condiciones, reunir ciertas exigencias, este tipo de suelo, para poder utilizar en las zonas de protección, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un dique de tierra, ¿no? El dimensionamiento, la corona, los taludes, ¿no? Está en función del nivel de inundación. ¿Y cómo determino el nivel de inundación? Con el estudio de máximas avenidas. ¿Y quién hace el estudio de máximas avenidas? La hidrología. Conocido el tirante de agua, yo puedo conocer el esfuerzo hidráulico, la fuerza hidráulica que va a actuar sobre el talud del dique, y voy a ver si el dique lo va a poder voltear, lo va a poder trasladar o se va a poder hundir, ¿no? Con eso puedo calcular yo la estabilidad del dique de tierra, ¿no? En la plataforma de embarque en los ríos, también embarcaderos, es necesario. Cuanto más distante de la orilla, cuanto más profundo, depende del comportamiento hidrológico del río, ¿no? Donde se va a construir la escalinata o puerto provisional, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? Y Urimaguas, por ejemplo, el agua llega hasta acá, ¿no? Hasta aquí llega el agua. Y muchas veces se sale, acá está el mercadito Garcilaso, este es el puerto Garcilaso. Ingeniero, el nivel oscila tanto, ¿sí?
A mi compañera Lilian Torres, picota, se le fue la luz y se volvió a conectar. No sé si le puede admitir, por favor. ¿Ya? Bien, entonces, fíjese, todo esto que son ingeniería civil, en el diseño, en la construcción, en la supervisión, pasa por conocimiento de la hidrología. Para el diseño mismo de las embarcaciones, tiene que conocerse la hidrología y la hidráulica del río. Ustedes ven acá, por ejemplo, que la mayoría de embarcaciones fluviales, o sea, en los ríos, son anchos, no son profundos. Ustedes ven, miren bien ancho, ¿no? Una canoa es ancha. ¿Para qué? ¿Por qué es ancha? Porque la profundidad de calados y tirantes de agua es baja. Lo que no es en el mar. Si usted ve en el mar una nave marítima que tiene una punta, una guía casi, una punta, ¿no? Menos fricción, pero ¿por qué? Porque en el mar tú tienes unas profundidades que van por cientos de metros. Pero en un río no. Por eso que todas las embarcaciones fluviales son así, de base. ¿Por qué? De base ancha, para evitar que menos se profundicen, para no quedar atrapadas en el fondo, para no encallar. Ven, todas son así, todas. A lo que no sucede con la marítima. Miren acá, ancho, para que no se hunda más. Es igual que una zapata, ¿no? ¿Qué pasa cuando la zapata tiene un mal suelo? Para que no se hunda, le hacen una cimentación corrida, una zapata de un área bien ancha, ¿no? Un área considerable. Igual sucede acá su inverso, parecido hidráulico de embarcaciones. Y aquí están los puertos, los puentes que son basculantes, ¿no? Flotantes, sube de acuerdo al río, al nivel del río. Obras fluviales. También aquí participamos los ingenieros civiles, pero para trabajar en este tipo de obras, para diseñar, para construir, para supervisar, necesitamos conocer pues, la hidrología. Aquí están los accesos. Esto es un tipo bisagra. Todo esta plataforma de embarque y desembarque está amarrada, vamos a decir, a esas dos líneas de conducción. Cuando el río aumenta, esto sube, porque acá es una bisagra, sube. Cuando el río baja, esto baja. Entonces siempre la plataforma va a estar unida, y por aquí son los accesos, ¿no? Para pasajeros, para carga, por ambos lados, ¿no? Entonces es importantísimo, y para eso hay que conocer el comportamiento hidrológico e hidráulico del río. Y por último, vemos en el área de construcciones. Importantísimo conocer la hidrología. En la construcción de caminos y carreteras. Quiere programar obras. En programación de obras tiene que tener en cuenta la lluvia. ¿Qué mes llueve más? ¿Cuál es el comportamiento de la lluvia en la zona donde voy a desarrollar mi proyecto, mi obra? ¿No? ¿Llueve más en qué meses? De acuerdo a la ocurrencia de la lluvia, yo voy a programar mis trabajos que voy a realizar. Porque el movimiento de tierras, por ejemplo, con maquinaria pesada, hacer rellenos con terraplenes, no los puedo yo programar en meses de lluvia como en estos meses, porque todo es una masa. Tengo que pasarlos para construirlos en los meses donde la lluvia es menor, julio, agosto, junio. Igual manera, cuando se tiene que trabajar en obras de riego, para construir presas, bocatomas, aldeas, todo lo que está en el río, yo tengo que esperar que el río esté en menor nivel. ¿Para qué? Dentro de ese tiempo, dentro de esos meses, realizar mi construcción, porque si no viene el agua y se la va a llevar. Voy a hacer obras de río, de todas maneras voy a hacer, pero las obras de río van a ser menores. Una cosa es desviar un caudal mínimo y otra cosa es desviar un caudal máximo. Entonces, con el aspecto constructivo lo mismo. En la construcción de defensa ribereña, pues no había ni que se diga, porque son construcciones que se van a hacer en el río, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta todos estos aspectos, ¿no? Bien. Con respecto a las... Aquí voy a pasar unas imágenes ya de las obras. Por ejemplo, este es un dique con una obra de defensa ribereña que construimos lo proyectamos y lo construimos en Pajarillo, al otro lado, frente a Juanjuy, al otro lado, la marca en derecho del río Guayana. Aquí estamos haciendo los trabajos de la posición del terraplén. ¿Sí? Ahí estamos haciendo todas las actividades. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos este dique acá? Porque toda esta zona era inundable. ¿Y por qué era inundable? Porque el nivel o cota de este terreno, de toda esta franja de terreno, estaba por debajo del nivel de máxima tenida. Cada vez que subía el agua era mayor la cota, entonces todo se desbordaba. ¿Cuál era la solución? Aumentar la cota, pero yo no voy a rellenar todo el campo inundable, simplemente hago una escultura que es un dique, cuya cota de corona va a ser mayor que la cota de inundación, y con eso asunto arreglado.
pero el diseño, el dimensionamiento pasa por la hidrología. La construcción pasa por la hidrología, porque hay que programar esta construcción en meses donde no llueve más, para poder trabajar, si no, no vamos a poder trabajar, ¿no? Ahí está el río Guayaga. El río Guayaga, aquí está el dique ya bien avanzado. Ustedes ven la cota de este terreno, dique que está muy por encima del terreno. Entonces, cuando el nivel de agua en época de abundancia sube, no llega a alcanzar a la cota del dique, entonces no se sale, simplemente ya está cerrado, ¿no? Ahí estamos haciendo los trabajos de compactación y ahí está perfectamente grabado. Pueden ver ustedes, miren la geometría, así tiene que haber estructura con realmente hay ingeniería. Acá está Juan Juita, Río Guayaga, miren esta estructura, muy bonita. Esto es ingeniería. Bueno, acá estamos construyendo espigones también, porque esa obra tenía erosión y inundación, y la erosión lo controlamos con espigones, como van a ver, ahí estamos construyendo espigones con núcleo de roca, para que el río no lo lleve. Miren, ahí se está trabajando con núcleo de roca pesada, ahí se está trabajando, ahí ha bajado el río un poco, estamos aprovechando para acomodar. Aquí ya estamos recubriendo la roca, se le recubre con gabión, tipo colchón, para darle un acabado final, ¿no? Ahí ven, ya está bajando. Acá se está llevando tierra, se está rellenando los taludes, ¿no? Aquí ya está prácticamente terminado. Este es el espigón del sector número 4, que tiene 55 metros de longitud. Y ya sí está funcionando porque ya comenzó a rellenar. Ya se comenzó a rellenar en época de creciente. Entonces, al rellenarse ya no hay erosión. ¿Por qué? Porque la línea de corriente que antes se daban en esta parte, ahora se van a dar en esta parte. Y como acá hay otro espigón, entre espigón y espigón hay un espacio. Y como la línea de corriente no hay por ahí, entonces el agua comienza a dar vuelta y comienza a sedimentar, ¿no? Y comienza a formarse lo que es la sedimentación, ¿no? Entonces, la hidrología, jóvenes, está en todo. En las 4 áreas, como acabamos de ver, en las 4 áreas de la ingeniería civil, no solamente está en una. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Familiarizarse con la hidrología, y ya necesariamente ser amigos con la hidrología, porque no le van a poder escapar. Y solamente así van a tener éxito ustedes en su vida profesional, cuando tengan que dedicar este tipo, no solamente en el diseño, sino también, porque nosotros podemos trabajar como proyectistas y hacemos el diseño, ¿no? Podemos trabajar como estructuralistas, bueno, si las estructuras son estructuras especiales. Podemos trabajar como constructores. También tenemos que tener en cuenta la hidrología en programación de obra. Y tenemos que hacer supervisión, mucho más, ¿no? Tenemos que conocer ampliaciones de plazo. Muchas veces el contratista te quiere ampliar por cualquier cosa, te quiere ampliar. Y a veces aprovecha la lluvia para decir, no, llovió tal día, y tantos días no trabajé, y eso me tienes que reintegrar esos días. Pero nosotros tenemos que saber, también es cierto, a partir de qué intensidad, a partir de qué lámina la lluvia es efectiva, porque puede llover y no te hace nada, ¿no? Puedes seguir trabajando, puede llover 5 minutos, 10 minutos y no hay problema, pero también hay lluvias que te paralizan todo. Entonces uno tiene que evaluar muchas veces cuando hace supervisión, tener conocimiento para decir, este sí procede y este no procede. Y tienes que ampararte en documentos, pedir al Senami, oye, certifícame que ese día llovió en tal sitio, ya aquí está, el Senami registró en la estación tal, ese es mi argumento. Porque si también ustedes como supervisores van a dar ampliaciones de plazo simplemente porque llovió y no lo sustentaron, después van a tener problemas con la Contraloría. Entonces, jóvenes, estamos prácticamente terminando esta